pero usad las armas, porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero usad las armas, porque están facultados para ello. Pero usad las armas, porque están facultados para ello. Más granadas necesitamos, ya nos quedan pocas, necesitamos más granadas. Pero usad las armas, porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos. ¡Vele! ¡Es una manifestación pasiva! ¡Tú no tenías por qué tocar mi cola! Parece que la cabeza. Dios mío, es en la cabeza, Diosito lindo. Dios mío, ¿qué nos pasa, Dios mío? Pero usad las armas, porque están facultados para ello. Hola con todos y todas, soy Juan Carlos Pulido, militante de La Colmena. Nos encontramos en nuestro segmento Al Sur del Panal, con una entrega especial a propósito de cumplirse un año de la rebelión de octubre del 2019. Me acompañan para esta importante tertulia compañeros y compañeras que fueron protagonistas de este hecho histórico, quienes además tienen algo en común. Todos y todas fueron víctimas de la violencia del Estado, ya que fueron víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias por parte del gobierno nacional, por ejercer su derecho a manifestarse de forma pacífica en octubre de 2019 en Guayaquil. Me refiero a la activista social Camila Martínez, militante del movimiento Barrios en Lucha. Nos acompañan también el dirigente político Leonardo Quiroz, militante de la Revolución Ciudadana. Y también nos acompaña Tony Balseca, líder del movimiento Tumbalá, Regresa y Vive Carajo. ¡Déjalo que él es un joven de bien! ¡Déjalo! Él es un docente universitario. Él nos educa para que personas como ustedes no nos hagan daño. ¡Déjalo! Compas, miren, los análisis más serios sitúan a las revueltas de octubre del 2019 como el inicio de un nuevo ciclo de impugnación al neoliberalismo en nuestra región y el continente. Ustedes saben que luego de las protestas de octubre del 2019 se desataron protestas populares ciudadanas alrededor de otros países de Latinoamérica y del mundo, por decir algunas, en Colombia, en Chile, en Haití, todo el mundo. Había una suerte de fantasma que recorría el mundo, fantasma de conciencia de clase, de gente que estaba diciendo ya basta al neoliberalismo. Entonces, que nos demuestra, nos pone de manifiesto la crisis sistémica del capitalismo, que nos demuestra que los de arriba cada vez pueden menos y que los de abajo estamos cada vez más hartos de este sistema explotador, de explotación y despojo que destruye la vida de nuestros pueblos, que es el capitalismo en su faceta ya más avanzada, que es el neoliberalismo. En ese sentido, compas, yo quisiera empezar este conversatorio, esta entrega especial de La Colmena, para analizar lo que fue la rebelión de octubre del 2019, conversando cuáles son los antecedentes para cada uno de ustedes de octubre del 2019, ya que el decreto 883, con el cual el gobierno nacional quitó los subsidios de los combustibles, solamente fue la gota que derramó el vaso. Pero yo creo que hay antecedentes que son importantes analizar. ¿Qué hay, qué hubo detrás para que la gente diga ya basta y decida masivamente salir a las calles como salimos en octubre del 2019? Camila.
Bueno, primero agradecer un montón a los compañeros de La Colmena por el espacio y por la invitación. Bueno, son varios factores. A mí me hace grato que la tesis de qué es el morenismo y que más o menos la clase trabajadora decidió ir a las calles por un presidente o por una figura que estaba en el poder pocos años y que el nivel de agitación en la calle estaba provocada por Moreno y por el desencanto, me parece una lectura errada de la izquierda institucional, ¿no? De una izquierda que justo estaba revisando hoy Twitter y claro, hay como una crítica tenaz hacia justo a una izquierda que mientras estaba en el poder del Estado era categóricamente violenta contra las organizaciones populares. Tenía 800 y pico dirigentes campesinos indígenas procesados legalmente, descalificaba todas acciones populares, dividía organizaciones, trataba de construir organizaciones paralelas como la FUT, como el CUT, trató de dividir la CONAIE varias veces. O sea, había como una práctica del Estado alrededor de la lucha popular súper negativa y una visión de un país que un país ordenado, europeo, tiene que ser más o menos esta idea. Parece tan fuera de contexto de civilizado, ¿no? Y claro, después miras un octubre, como nos pasa, que muchos historiadores plantean que sobrepasa 1944 y la Revolución Gloriosa de este país, y sobrepasa los años 90, aunque fueron súper importantes, y no podemos explicar el fenómeno alrededor de solo un decreto. El decreto es un momento cúspide, pero lo que van acumulando son 10 años de organizaciones como la CONAIE, organización como madre y emblemática de este país, que pugnó por una serie de luchas contra el capital, como los temas mineros y como los temas petroleros, y no bajo una consigna simplemente del cuidado del medio ambiente, que es valioso, sino bajo una consigna de nosotros vamos a morirnos si la minería penetra en nuestra comunidad y nos transforma la vida a la pobreza. Entonces, claro, la lucha del capital, de esta contradicción que se plantea que más allá de capital trabajo también es capital naturaleza, yo siento que fue un detonante. Aparte, tienes un proyecto emblemático que se basa alrededor de los commodities, del petróleo, y que nunca cambia las relaciones de trabajo ni las relaciones de explotación, ni mejora, todo lo contrario, a los códigos de trabajo y todas las leyes, la ley de tierra, la ley de agua, el código de trabajo, las leyes que más atacaban los sectores campesinos, indígenas, obreros, fueron terribles, fueron una modernización para el capital y para que los empresarios puedan ganar ordenada y mejormente en este país. Entonces, sin embargo, a eso le sumas que había un momento hegemónico en la cual como estábamos más estables por el boom de los commodities petroleros, como teníamos una economía que nos daba tranquilidad, que había trabajo, que había como unas ciertas condiciones que vos decías, bueno, no estoy tan jodido, tenías como este consenso permanente con el poder, ¿no? Era como, bueno, esto no se siente tan crudo como los 90s o como los 80s, pero algo tampoco es que, no es que todo se arregló. Entonces, lo que pasa es que el progresismo, el proyecto progresismo que se basa alrededor de los commodities empieza a bajar. Llega un gobierno que sin duda tiene un tinte neoliberal y que sin duda es un momento separado, digamos, al correísmo original, pero es un producto o sea, es un desencadenamiento económico natural a cómo es el proceso del capitalismo mundial. Entonces, creo que hay muchas luchas que fueron durante la década. Creo que el paro de 2015, creo que la marcha del agua de 2010 y 2012. Y creo que hay un montón de factores que nos explica cuáles fueron las razones que se pudo acumular fuerzas para el paro. Aparte que este paro fue el primer paro que no tuvimos dirigentes negociando por su propia cuenta. Yo entiendo que el paro de octubre sí que se vio de una otra manera motivado porque la precarización de la vida de los trabajadores y los sectores populares, de los estudiantes, se vio realmente afectado y agudizado por las políticas del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los despidos masivos, ahí están los indicadores del cierre de empresas públicas, el alza del costo de la vida, un sinnúmero de cosas que sí se sintieron y precarizaron la calidad de la vida de la gente. Leo, ¿qué opinas?
¿Qué hubo detrás de octubre? Sí, yo creo que octubre, ¿verdad?, representó justamente un cúmulo de inconformidades, un cúmulo de decepciones, un cúmulo de también de una forma de violencia de este gobierno hacia la gente, ¿no? O sea, durante un periodo, el periodo de la Revolución Ciudadana, se generaron muchos, o sea, se tuvo acceso justamente a muchas cosas que antes no lo había tenido el pueblo ecuatoriano, es decir, el mismo tema del acceso a una educación que cada vez estaba mucho más mejorando, por eso veíamos cómo justamente se migraban de la educación particular a la pública, todo el tema de infraestructura, pero también el tema de capacitación a los docentes en el ámbito educativo, pero también en temas de salud, en temas de derechos, en temas de cómo la gente se sentía que tenía un Estado que velaba justamente por ellos, ¿no? Frente luego a un proceso de traición que, como lo hemos mencionado varias veces, no ha sido justamente a un hombre ni a un partido político, o sea, realmente ha sido la traición a la ciudadanía, al pueblo, que confiaba en que se tenían que mejorar algunas cosas, claro que sí, porque lo único que se mejora es lo que no se intentaba hacer era que se profundizara en lo que ya se había alcanzado. Entonces, en ese proceso contrarrevolucionario que yo le llamo de nuevamente la instalación de este gobierno neoliberal de Lenín Moreno, lo que ocurre es que todas las inconformidades de la gente, toda la indignación de la gente se vio reflejado, y yo coincido ahí también con ustedes, en que la gota que derramó el vaso fue justamente el decreto, ¿no? Eso fue lo que realmente ya generó todo, ya una indignación a tal punto que nos quedó las calles. Y vale indicar aquí, compañeros, que también el tema de octubre no fue un primero de octubre donde ya se empieza a dar un tema del paro de transportistas, que luego entendimos que ya dijeron, no, arreglamos con el gobierno, no pasó nada, pero eso no lo detuvo. Y cada vez fue progresivo. Fíjense ustedes que aquí en Guayaquil, ¿no?, cómo tuvimos una manifestación de gente, no solamente de los compañeros del pueblo indígena, sino también vimos estudiantes, jóvenes, amas de casa, es decir, muchos sectores que justamente se unieron a esta lucha. Entonces, creo que octubre fue una consecuencia de cómo la gente se sintió, ¿no? Que se sentía en indefensión en ese momento, y ya lo has dicho, Juan Carlos, los temas de despido de los trabajadores, el deterioro en la salud, el deterioro en la educación, los despidos, el costo de la vida, el tema del desempleo, cómo se incrementaba. Es decir, todo eso hizo que la gente se volcara, y se volcara ya por una causa, porque, ojo, vale indicar, no había una bandera política allí, ¿no? Para los que estuvimos en la calle y que empezamos a articularnos entre diferentes organizaciones, siempre lo planteábamos. Esto es un tema ciudadano, no respondía a una bandera política. Si bien es cierto, la Revolución Ciudadana ha sido el único movimiento que siempre ha hecho oposición a este gobierno desde el primer momento que nos dimos cuenta que estaba aplicando el plan de gobierno de la derecha, ¿verdad? En ese momento lo que hicimos fue un ente articulador entre todos, ¿no? Y que ya, entiendo, vamos a desarrollar toda la violencia que se vivió, toda la violencia, porque hay algunas cosas inclusive que hay que decir que hubo hasta inclusive toda una tortura psicológica hasta con la misma fuerza policial, del cual podemos conversar un poco más adelante. Chévere, gracias, Leo. Tony, la primera pregunta, la que hemos tratado ahorita, ¿cuáles son para ti los antecedentes de la insurrección de octubre de 2019? ¿Qué hubo detrás? Bueno, esto me hace de alguna forma tratar de retroceder en el tiempo y a veces quiero articular muchas etapas, ¿no? Yo he vivido desde los tiempos de León Férez Cordero, en mi juventud o mi adolescencia, visto estos gobiernos que terminaron en el gobierno de Abdalá Bucaram, ¿no? Y así como este decreto me recordó al gas, a la subida del gas, que solo es un elemento detonante de esta forma de cómo se ha utilizado el Estado
el gobierno de una forma que sirva para el capitalismo, ¿no? Lo que yo veo con lo que pasó a mis 30, cuando veo la Revolución Ciudadana, veo un socialcristianismo, una socialdemocracia, ¿no? Que trata de darle al capitalismo algo de un toque social, pero que es irreal, inmanejable, desde la forma, desde lo que la modernidad nos presenta, en que tiene que haber un progreso, y estas formas de que nos vendieron, de que vas a progresar y vas a tener dinero, o vas a tener 3 carros, casas, eso tenía que colapsar, tenía que implotar, tenía que reventarse. Teniendo en cuenta que Guayaquil es la capital del capitalismo ecuatoriano, aquí residen las principales élites. Tanto es así, cuando Quito estaba encendida las calles y era la comuna de Quito, lo que estaba pasando allá, Lenín Moreno huye de Quito y se viene a esconder y a Guayaquil, a San Borondón particularmente, ahí al satélite de la oligarquía en la puntilla, a esconderse, a refugiarse, porque se sentía más seguro con la oligarquía guayaquileña que donde él debe estar como presidente, que es en la capital de los ecuatorianos. Entonces, ¿cómo tú sentiste a Guayaquil como pueblo entendiendo esta realidad que vivimos? Lo que a mí me parece súper importante del paro en Guayaquil es que fue de lo que hemos compartido con varios compañeros. Se fue la primera vez que Guayaquil salió una movilización nacional, popular, sin un titiritaje del Estado, sin buses del Estado, sin gente sacándole, sin la prefectura moviéndole, sin un partido electoral, sino era realmente un desencanto popular que necesitaba manifestarse. Lo que decía Leo, ¿no? Aunque en esta ciudad no hubo una organización que pueda dirigir como quisiéramos, como nos hubiese gustado que octubre sea en esta ciudad, fue un momento importantísimo para Guayaquil porque fue la primera vez que el campo popular realmente estaba en las calles. Entonces hablemos de los saqueos y todas estas cosas que se anda diciendo que Guayaquil solo hay delincuentes. Es falso. Las policías de los barrios solo protegían los días. No protegían la tienda del vecino, no protegían la tienda de verduras, solo eran los días, era la defensa de la propiedad privada. Y la gente, sin cómo llegar a fin de mes, tenía ira. Entonces creo que hay como debates que hay que asumir en esta ciudad y hay que asumirlos con ética y con honestidad, con transparencia, con criticidad. Pero a mí me parece que cuando tú miras el fenómeno de Guayaquil, no es que eran saqueos. Había una crítica, yo siento como que salía desde la tripa de la gente, decir por qué la Fuerza Armada llega al barrio a cuidar al tía, a la tienda y el lugar que tiene todas las cosas de los empresarios y que me cuesta un montón entrar ahí cada fin de mes para comprar la comida de mi familia. Entonces, y eso aparte de que sí estaba la clase trabajadora, a mí me pareció importantísimo. Veías a jóvenes de los barrios en el paro, desorganizados, sin saber qué hacer. El movimiento feminista, los movimientos de los trabajadores, los skaters, la comunidad LGBTI, es que había bastante diversión en las calles. El 9 de octubre, por ejemplo, fue una explosión. Y el municipio sí que movilizó. Yo cuando caminaba hacia el Parque Centenario me encontré con la Marcha Blanca en Nebot y todos se estaban retirando, cogiendo ya la metrovía a sus carros, diciendo, por fin ya nos podemos ir, que nos obligaron a venir a esta marcha. Pero como tú bien dices, acá sí hubo un descontento y fue 100% ciudadana la movilización que se dieron en el marco de las protestas de octubre en Guayaquil. Leo, ¿cuál fue tu experiencia, la evaluación que tienes de las protestas de octubre aquí en nuestra ciudad de Guayaquil? Sí, bien, bueno, yo creo que el tema de octubre, o sea, yo me quedo con algunos de los chicos cuando estábamos en el 2 de octubre, justamente había muchísimos jóvenes y estábamos alrededor del Parque Centenario, ¿no? Y muchos de tú veías ahí un montón de gente, de jóvenes que asistían por primera vez a un paro y ellos decían, es que esto tenemos, o sea, es un deber, nosotros lo queremos hacer porque sentimos que es lo correcto, salir a protestar por lo que estaba ocurriendo. Yo te decía
que el primero de octubre, cuando salimos justamente a la calle 9 de octubre, éramos una cantidad considerable, pero poca, pero que luego se fue incrementando a través de los días, ¿no? Del primero, ya el 2, que inclusive fue el día también de mi detención, y luego todos los días se iban sumando. Entonces tuvimos un 9 de octubre donde realmente, por un lado, hacen una marcha, me parece marcha blanca, plantón blanco, que efectivamente muchísima gente allí obligada, y que de hecho, por eso cuando se termina el evento de esta marcha blanca, fue un punto alto de violencia de la policía hacia la gente, pero sin límite. La policía parecía que estaba desquiciada. El policía era un desquiciado que estaba en la calle y veía, al que veía era el enemigo, era el monstruo y tenía que darle palo y verdad, bueno, y ahí también, menos mal no me fracturaron unas costillas cuando me toman por la avenida Machala. Pero bueno, yo también quiero poner algo en consideración, porque a medida que Guayaquil empieza a movilizarse en los primeros días de octubre, también inicia una estrategia de los saqueos en Guayaquil, que si nos podemos dar cuenta, los saqueos no son pues donde se estaban originando donde se estaban desarrollando las protestas sociales. Los saqueos no eran en la 9 de octubre, donde estábamos arengando y emitiendo ejerciendo nuestro derecho a la protesta pacífica. No era. Estaban llevando estrategias, para mí, desde el mismo Estado, en las periferias para desmovilizarnos. Realmente eso era lo que buscaban. El terror en las calles para desmovilizar al pueblo que quería movilizarse. Yo recuerdo claramente, yo estaba en el mercado de la Florida, ¿verdad? Y pasó la policía, llegó un grupo de policías diciendo, cierren el mercado porque el saqueo está en el mercado de la Juan Montalvo. Inmediatamente cogí mi vehículo y me fui a la Juan Montalvo, porque de la Florida a la Juan Montalvo no está lejos, y a ellos les estaban diciendo lo mismo, que el saqueo ya estaban saqueando en el mercado de la Florida. Es decir, se generó todo un pánico en la calle Ayacucho. Pasaban los motorizados acá a decir, cierren los locales que viene el saqueo. Es decir, intentando desmovilizar a la gente. Yo creo que inclusive el hecho de que no haya tenido una bandera política en ese sentido, más bien benefició justamente la protesta social, porque la gente no sentía que estaba siendo utilizado por una bandera política o por un grupo o por un actor político, sino que la gente sentía que realmente era una lucha que tenía que darle en las calles, y así lo sentimos. Por eso yo decía que la gente ya finalmente salía por una causa. Lo decía Camila, jóvenes saliendo ya por una causa, las compañeras feministas, amas de casa, los compañeros tricimoteros, también estuvieron en las calles y estaban por una causa. Es decir, todos sentíamos que realmente teníamos que salir a decir mostrar nuestras inconformidades. Y en eso, obviamente, el cúmulo de violencia. Es decir, tenías a un policía con el traje de Robocop, tenías inclusive, fuera de la indumentaria que les dan a la policía, me imagino, antidisturbios, tenías con cables, ¿verdad? Tenías a los policías con cables, es decir, si no te tengo igual te voy partiendo la piel con cables de energía eléctrica. O sea, te daban con lo que venían, con los toletes en las costillas. Yo inclusive al momento de mi detención, Juan Carlos, ¿de dónde me sacan? Yo estaba en medio del tumulto y de allí lo que hacen es encerrarnos, ¿verdad? Y me sacan literal de en medio de los compañeros. No en una calle bloqueándola, no, o sea, ya estábamos concentrados en la Plaza San Francisco, pero ¿qué ocurría? Eran más personas las que se iban sumando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo que hacen es detenerme y de hecho no hay un video donde se muestra que a lo que yo intento, me arrastran por la 9, me arrastran desde la plaza hasta donde estaba la camioneta, nos llevan arrastrando la policía, me tiran al balde. Yo también, obviamente, tu instinto te dice, sale, porque era una injusticia. Se ve claramente como mi cabeza cae al lado de la llanta, o sea, por varios centímetros, y porque la camioneta lo que siente que golpea el balde, arranca. Y en eso yo caigo y casi pudiéramos estar hablando de otras consecuencias. Y luego llegaron, en el momento que me agarraron nuevamente, ponían los ¿cómo se llaman estos escudos? Boca abajo, porque ellos tienen unos fierros, y sobre eso me acostaron y se me subí encima. Es decir, me han aplastado, yo no soy delincuente, estoy peleando por tus derechos también, ¿no? Pero era un grado de violencia terrible, porque de hecho cuando me detuvieron, luego el parte no lo hicieron los policías que me detuvieron, otros, ¿no? Y cuando se les preguntó por qué me detenían,
era por estar con un megáfono. Entonces yo recuerdo que le decía al fiscal, señor fiscal, estar con un megáfono es un delito. Entonces ahí le decían, no, tiene que darle 3 años de cárcel, porque, bueno, un sinnúmero de situaciones. Entonces, yo sí creo que el tema de octubre tiene varias aristas, ¿no? Muchas aristas que inclusive hay que tomar en consideración para la misma organización, la organización popular. El hecho de, como decía Camila, de que esta vez no estuviera ni el Estado presente, ni ninguna institución, y que la gente se movilizaba, sacaba los 30 centavos y se iba con su pasaje a movilizar. No estaba esperando un bus que lo sacara del barrio hacia allá. Es decir, eso fue importante. 11 días no funcionó el Estado. Eso es un hito histórico. O sea, la rebelión de octubre generó que el Estado no funcione por 11 días, o sea, porque las instituciones y que el país, ¿no? Y era la gente en las calles. Y ahora al siguiente tema que vamos a pasar es que la única cosa que funcionó para el Estado es sus órganos represivos, porque hubo una violencia desmedida, desproporcional, brutal, violadora de derechos humanos, tanto que los organismos, no solo nacionales, sino internacionales, se abocaron a poner sus ojos al Ecuador y visitaron el Ecuador para recoger las gravísimas violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta de octubre. Se registran formalmente 11 muertos, decenas de personas que perdieron sus ojos y miles de heridos, miles de personas víctimas de detenciones arbitrarias como lo fueron ustedes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo evaluamos? Recordemos, por ejemplo, cuando se acorraló al joven Otto allá en las calles del sur de Quito, en un puente, y cayó y falleció ese joven, no me acuerdo el nombre, pero apellido Otto, pero no Otto Schnauzer, sino un Otto del pueblo del sur de Quito, que lamentablemente falleció acorralado por unos policías que ese joven había ido a comprar un gin con un amigo, y como lo vieron del pueblo, los policías ahí creían que era un manifestante, lo acorralaron a un puente y se cayó y murió. Y esa imagen hoy se revive en Latinoamérica por un debate sobre la policía en las protestas, con lo que pasó en Chile, con los carabineros, que ha quedado registrado como un carabinero de Chile empuja a un joven de 16 años y mueve en un puente. Tony, que fueron víctimas de la violencia brutal del Estado a manos de María Paula Romos del Ministerio de Gobierno y desde el Ministerio de Defensa, con Osvaldo Jarrín, porque de ahí nacieron las órdenes. La represión fue brutal. A mí me detienen el día 7 de octubre y claro, fue bajo todas las formas legales una absoluta alteración de la información, ¿no? Entonces, primero me detiene una policía mujer, después llegan otras mujeres, después me meten en un carro, me mueven a UPS, me mueven a otro UPS, me mueven toda la noche, nunca me garantizan mis derechos, nunca me dicen por qué me están deteniendo, y después, cuando llega la hora del juicio, primero el parto era el parte policial. El parte policial era hecho por otra persona, otro policía que no estaba ahí cuando yo estaba presente. Los testimonios ni de los policías que hablaron frente al juez, ni de los chicos con quien me detienen eran los mismos, peor del mío, eran inventados, porque ya ni sabían. Y claro, todo el parte estaba errado, todo. Y eso ya ni es hablar de el jalar el pelo, el recogerte, el golpearte, el botarte el gas. Pero bueno, una cosa como uno ya, por suerte, no pasaron cosas mayores. Pero justo estos días la CONAIE estaba sacando como videos e información sobre las familias que tuvieron los fallecidos, que su padre ya no existe. El padre de un hijo ya no existe porque el Estado decidió asesinarle. Y creo que estas cosas, cuando miramos la fuerza del Estado, todo el armamento, todos los militares, todos los policías, toda la estructura de poder que tiene el Estado y que tiene el pueblo, y siento que este debate es un debate muy mundial. Creo que lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos y que la consigna de la organización negra de allá sea quítenle recursos a los policías, enjuícienlas a los policías, es como un despertar mundial de decir, bueno, algo está mal cuando el monopolio de las armas está en las manos del Estado y la única forma de tener un mínimo nivel de democracia es movilización popular y aún así no se garantiza nada. Entonces, creo que es un momento histórico complicado, ¿no?
porque María Paula Romo, ni Osvaldo Jarrín, ni las autoridades han pedido disculpas, han mostrado un ápice de empatía con la población, han tenido una intención, de hecho todo lo contrario, han acelerado el paquetazo del FMI, han despedido a los trabajadores, han aniquilado a los seres humanos de todas las formas que puedan, sea con policías y con golpes, o sea eliminándole sus ingresos, pero siguen avanzando. Entonces, creo que es un llamado a la humanidad, ¿no? Y creo que el paro fue una consigna de solidaridad popular y de poder popular absoluto. Lamentablemente los hechos suscitados, pero por su resistencia sus legados fueron conservados, dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados, ridiculizados. Bien, compas, para finalizar hemos tenido un problema de conexión con Tony Balseca. Vamos a cerrar Al Sur del Panal abordando las lecciones, los aprendizajes que nos deja la rebelión de octubre del 2019 a las organizaciones sociales, a los partidos políticos. Yo les pongo sobre la mesa por lo menos una que a mí me llenó muchísima esperanza, fue la solidaridad y la unidad que se vio reflejada en la comuna de Quito, en las manifestaciones que se dieron alrededor de las instituciones en Quito, donde los estudiantes de medicina, las enfermeras, los médicos iban gratuitamente a socorrer a los heridos. Las universidades públicas y privadas abrieron las puertas para dar refugio y acogida a nuestros hermanos indígenas que se movilizaron desde diferentes rincones de la patria, de la Sierra Centro y también hermanos amazónicos. Entonces, esa solidaridad que se vieron desde algunas instituciones, como vemos, de la universidad pública, de los profesionales de la salud, pero también en las calles, cómo se encontraron los diferentes actores, ¿no? Los estudiantes, los campesinos, los trabajadores y el movimiento indígena. Entonces, esa unidad, yo creo que es, desde mi punto de vista, uno de los más grandes aprendizajes, que se logran cosas cuando las hacemos unidos. Leo, ¿cómo la ves tú? ¿Cuáles fueron para ti los aprendizajes, las lecciones que nos dejó octubre de 2019? A un año ya de las protestas, ¿no? Sí, bien. Yo creo que una de las lecciones que nos deja justamente que nosotros, que el Estado como tal, y Camila lo manifestaba al inicio también, yo creo que se debe de fortalecer las organizaciones sociales sin pretender absorberlas desde el Estado. Sí, yo creo que es importante unas organizaciones sociales que desde su dinámica se puedan fortalecer, pero desde la propia dinámica. O sea, creo que es un error pretender absorber a la organización para decir tenemos el apoyo de X y Z. Por eso yo decía que qué importante fue en octubre que no haya un tema institucional del partido, del movimiento o de alguien, porque eso hizo el despertar de la gente de forma espontánea, ¿verdad? Y mucho mejor si tuviéramos organizaciones fuertes. Yo creo que esa es una de las tareas sumamente importantes que tenemos que encaminar acá. Te muteaste, Leo. Ahí. Entonces, por un lado eso. O sea, yo creo que es una de las lecciones que nos deja octubre en el primer momento, es que es importante fortalecer a las organizaciones sociales desde su propia dinámica, desde sus propias causas, ¿verdad? Y no pretender acciones. Dos, una de las lecciones también que me deja es a nivel comunicacional, ¿no? Cómo también a nivel comunicacional dimos una batalla súper importante, cómo las plataformas digitales pudieron estar por encima, mucho más por encima de los medios tradicionales hegemónicos del país, los medios mercantilistas, que mientras la gente estaba en las calles siendo golpeada, paleada, violentada en sus derechos, en su integridad, teníamos programas de horas y horas de Bob Esponja en la televisión nacional, cuando lo que estaba pasando en el país, ¿verdad? Era toda una marea de gente. Se cortó las señales de Telesur, luego de RT Noticias de Rusia, es decir, aquellos medios de comunicación tradicionales que transmitían lo que realmente estaba sucediendo en las calles, el gobierno sencillamente los vetó, los proscribió. Y por eso, como tú bien señalas, Leo, la tarea, la labor de los medios alternativos, digitales, fue crucial para poder informar la verdad. Continúa, disculpa por la interrupción. Fue fundamental, o sea, tanto así, que los medios de comunicación luego de octubre empezaron una campaña a través de la misma televisión y en revistas, yo estaba viendo,
de un tema de credibilidad, porque se desplomó la credibilidad de los medios nacionales a nivel de los noticieros, a nivel de lo que informaban. Y más bien toma un gran protagonismo las redes sociales. Es decir, también la reportería ciudadana, se dieron a conocer varias plataformas donde la gente ya buscaba información sobre lo que ocurre. De hecho, pasa ahora. Tú tienes gente que ya no ve el medio, te va buscando. Ya hay plataformas, ¿verdad? Donde la gente sabe, allí voy a buscar información de lo que realmente está pasando para poder realmente contrastar, ¿no? Y es verdad, mira, inclusive se retiraron las señales de algunos, tú lo comentabas. Entonces, me parece que otra de las lecciones es justamente el rol que cumplió las redes sociales, los medios digitales alternativos, ¿verdad? Justamente en ese momento. El tema de la solidaridad, yo lo vi acá en Guayaquil. Aquí también tuvimos en Guayaquil estudiantes de medicina atendiendo a la gente que estaba golpeada, los estudiantes universitarios. Es decir, se armaban brigadas. O sea, nadie organizaba. Es decir, en ese momento las mismas organizaciones decían, este es el rol que yo puedo cumplir, ¿verdad? Y se asignaban unas tareas. Entonces, eso yo creo que es también importante. Y otra cosa, ¿no? Es cómo hay que empoderar también a la gente, porque en los primeros días nuestros compañeros asumían que la policía estaba bien, que nos empezaban a reprimir, ¿no? Y yo conversaba con los policías, me pareció lo mismo que planteó Camila, porque el que me detuvo no fue el que me iba a hacer el parte, ni el que me trasladó, ni el que me cargaba paseando de un lugar a otro, ¿verdad? Y en un momento yo empecé a conversar con uno de los policías que me custodiaba, y me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa, me dice, a nosotros nos hacen acostar a la 1 de la mañana y a las 3 nos levantan porque hay una alerta y nos hacen vestir, nos dormimos 2 horas. Y me dijo, como te tengo detenido a ti, todavía no puedo ir por lo menos a descansar. Entonces yo entiendo también el nivel de estrés no estoy justificando, quiero decir un poco cómo esta gente maquiavélicamente, o sea, Romo, Harry, cómo toda esta gente, ¿verdad?, manejó la situación tal que por eso es que veíamos a la gente afuera desquiciada. Porque ese es el término que yo utilizo cuando me acuerdo de la policía, en octubre. Me parecía que era un desquicio, te veían en la calle y te querían golpear. De hecho, el mismo 9 de octubre yo vi cuando un joven se bajó de un taxi para su mala suerte justamente en la avenida Machala, y vino el piquete policial y le partieron la cabeza a ese joven. ¿Qué tenía que ver ese joven? Nada. Pero era un desquicio que tenía. No, era brutal. Lo de la moto ahí en la 1 de Mayo y la avenida Quito, que es histórico ese video, a una mujer indígena, y ahí le comienzan a golpear y dicen que incluso esa señora estaba embarazada y no tuvieron misericordia. Ella solo pasaba por ahí, la vieron indígena ella estaba vestida como indígena y le entraron a palo. Es que es terrible. Claro. Entonces, y lo último que me queda de octubre es que yo sí estoy convencido que no basta con generar justamente ese estado de bienestar, con generar esa igualdad de oportunidades, con dar el acceso a los derechos a las personas. Yo creo que es importante trabajar en las personas, con las personas. O sea, yo creo que una de las lecciones aprendidas de este proceso es que a veces que es malo creer que per se, que por sí, cuando tú a la gente que estuvo muchos años excluida de algún derecho, pensando que se lo das, ya automáticamente va a tener una conciencia de clase y va a decir hay que defender. O sea, creo que eso es importante, hay que generar esos procesos. Estamos seguros que el próximo año vamos a vencer en las urnas, que el compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal van a llegar justamente no solo a disputar, sino a ganar justamente las próximas elecciones, pero que octubre hay que analizarlo para saber qué tareas también habían que profundizar del proceso de la Revolución Ciudadana. Y entre esas es justamente el educar a la ciudadanía para que no vuelva a ocurrir lo que nos ha pasado. O sea, que la gente realmente defienda en todo momento el derecho que obviamente ha venido luchando, porque los derechos se han venido conquistando. Porque fíjate que también
lo que hemos visto es que después de tanto que hicimos, o sea, que tanto se luchó y se peleó en octubre, aprovecharon la pandemia y de un plumazo, ¿verdad? Nos quitaron el tema de los, liberaron el tema de los combustibles, de un plumazo, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando ya esa lucha empezó a tener algunos rostros, como decía Camila, y hubo gente del mismo movimiento indígena que traicionó a su propia gente, y que sobre los muertos de octubre, lamentablemente llegaron a acuerdos, ¿verdad?, que tiraron abajo, llamemos así, por decir, toda la lucha que se había tenido. Sin embargo, nos queda de lección que hay que seguirnos fortaleciendo en la organización popular, y que creo que estamos madurando también como sociedad, y que tenemos una nueva generación de jóvenes que está dispuesta a asumir esa lucha por esas causas, ¿verdad?, que las creen justas. Eso es, de acuerdo, Leo. En resumen, ¿no? Cami, ¿cuáles son los aprendizajes y las tareas que nos deja octubre a las organizaciones sociales y a quienes militamos en la izquierda? Sí, qué pregunta cargada y bonita, ¿no? A ver, creo que a todos los compañeros octubre fue un antes y un después, en la vida del país y en la vida de la militancia y en la vida de las organizaciones. O sea, creo que te traspasó, a mí me traspasó como una serie de dónde y qué hago con la vida. Y yo siento que en este último tiempo posterior a octubre han asomado tantas voluntades, se ha conocido tanta gente que es como, bueno, ¿dónde estaban todos tus compañeros antes de octubre? Que era como no les encontrábamos, no nos conocíamos. Y la gente realmente era como, yo siento que el impacto histórico fue tan severo que realmente todo el mundo fuimos cambiados por aquello. Pero yo quiero hacer como algunas 4 como puntuaciones. La primera es la forma en la cual esta izquierda, siento que es muy particular, esta izquierda, esta nueva ola de la izquierda, las nuevas dirigencias del movimiento indígena asumieron la negociación del decreto 883. Y creo que es tan fundamental plantear que la dirigencia de la CONAIE exigió a las autoridades que sean vivos. O sea, ellos dijeron, no, vamos a tener un diálogo debajo de la mesa. Claro. Dijeron, todo el pueblo ecuatoriano tiene un derecho de saber qué va, y esta negociación no pasa por individuos, pasa por organizaciones. Y después la CONAIE tenía esta consigna de quien va a estar en la mesa de diálogo es quien la luchó. No las organizaciones dinosaurias, ni los partidos políticos, ni los que dicen ser lo mejor y acumulan siempre tendencias para el voto. ¿Qué más violento es cuando estás dormido? Antes de día ponías $20 en tu tractorcito que ibas a trabajar. Al siguiente día despiertas, tienes que poner $45 en tu tractorcito. Esos $45 que te servía para mandar a tu niño a la escuela, ahora ya no la tienes. ¿Qué más violento puede ser un acto en este sentido? Sino la gente que estaba en las calles. Ellos merecen un puesto en la mesa de vocería para hablar con el poder, no hablar con las autoridades. Y después que fue también en ese sentido un primer, yo siento, o sea, no tengo el dato específico, pero lo que yo tengo entendido fue la primera vez que se logró una negociación que no pasó por acuerdos individuales, ni pactos debajo de la mesa, ni me das este cargo, ni me entregas esto. Y eso es un aprendizaje como tan bonito, tan potente, que nuestros dirigentes estén en esa claridad. Porque claro, antes se negociaba cosas o amarres o quién subes al poder. Me acuerdo que los últimos días del paro había como esta tendencia de la gente más atada a una visión institucional que decía muerte cruzada y que vuelve a correr al poder. Me acuerdo que era un debate como los últimos días, y la gente que estaba luchando decía, esto no se trata de Correa, se trata del decreto 883, se trata de cambiar la economía del país ecuatoriano y precarizar la vida de nuestra gente. Entonces, siento que eso se marcó. Y no siento que está tan hablado, pero sí siento que es importante poner en el debate. Lo siguiente que me parece como fundamental es que siento que
tal vez es porque yo no soy guayaquileña, pero para mí Guayaquil es mi casa. Siento que esta ciudad y estas organizaciones logramos construir un vínculo con el mundo. Siento que había, así como se habló del cerco mediático del paro, siento que los socialcristianos han hecho un cerco mediático de esta ciudad. Y antes como la sierra y la Amazonía era como, bueno, Guayaquil es otro mundo, no lo entiendo. Pero creo que ahora hay muchos más diálogos entre organizaciones a nivel del país. Siento que hay mucho más visibilidad de la lucha de Guayaquil, entender la ciudad de Guayaquil. Y creo que es un momento para ese tipo de unidad, ¿no? La costa es muy particular al resto del país, justo por su historia. Y finalmente, esto que Leonardo estaba planteando, que no se debe poner todas las fuerzas en el Estado. Qué grato escuchar eso, ¿no? Porque creo que transformar nuestra sociedad es hacer. Y creo que una de las cosas que fue un aprendizaje muy grato para mí es la increíble cantidad de apoyo que yo recibí cuando fui detenida. Era así como todas las amistades de Guayaquil, de Cuenca, el movimiento feminista, la red de casas de acogida, la CONAIE. O sea, fue como muy grato ver eso, pero también esa solidaridad. Yo siento que el aprendizaje del paro fue tan importante porque transformar es hacer. No podemos pensar que nuestra izquierda va a poder cambiar, transformar, cambiar la sociedad, cambiar el poder, si no se hace. Y siento que eso es la diferencia fundamental, porque las organizaciones populares pueden negociar con el Estado, pero no deben ser el Estado. Y eso creo que es la diferencia categórica que se tiene con la Revolución Ciudadana, de parte de la CONAIE, de parte también de nuestra parte como EBBL. No podemos hipotecar la lucha. Y la lucha solo se construye para transformar la sociedad cuando vos ves a la militancia y a la clase trabajadora realmente construyendo. No se trata de entregarnos derechos, se trata que la gente entienda por qué hay que ganar los derechos. Y eso, ¿no? Creo que hay mucho por hacer. Eso nos queda claro específicamente a las vocerías y los dirigentes nuestros del movimiento de Barrios en Lucha. Hay mucha gente por organizar, muchas herramientas por dar, y también reconocer que transformar la sociedad es un acto de tú a tú, día a día. Es hablar con los compañeros, es dignificar la vida, que yo siento para nosotros en los barrios, que nuestra organización pueda dar una salida tan concreto como que la organización puede dar un lugar donde los jóvenes tengan qué hacer y dónde ir en la tarde, y no tengan que estar pensando que la droga o la mafia es la única salida de la vida, es suficiente. Y creo que una organización que transforma es una organización que mueve el cuerpo, los pies y las manos del día a día con la clase trabajadora. Entonces eso. De acuerdo, compas. Yo solo para sacar una conclusión de un punto en común que en sus conclusiones he escuchado, es este aprendizaje hacia la izquierda con vocación de poder, a la izquierda, digamos, estatista, por decirle un nombre, quienes buscan a través de la vía electoral tener el poder. Y el principal aprendizaje que nos deja la rebelión de octubre del 2019 es que el poder no solamente está en el gobierno, no solamente está en el poder económico de las élites, en la banca, en las cámaras de comercio, sino que el poder está en la gente. Y que una izquierda estatista, ya vemos, cuando comete errores, vemos la pesadilla por la que hemos pasado, en el sentido de, como decía Leo, la izquierda tiene que entender que debe de respetar la autonomía de las organizaciones sociales, no cooptarlas, y si se creen de izquierda, fortalecerlas, apoyarlas y aceptar con humildad las críticas que desde esas organizaciones, desde esos movimientos sociales se le practican al gobierno de turno si se dice ser de izquierda, porque la única forma de transformar la sociedad es cogobernando con los movimientos sociales, con quienes caminan las calles, con un pie en el Estado, usarlo, transformarlo para generar transformaciones, sí, pero con otro pie bien puesto sobre el territorio, sobre las calles, pero respetando, insisto, la autonomía, la autodeterminación, la soberanía de las organizaciones sociales. Solamente así será posible el mandar, obedeciendo esa máxima zapatista que tanto nos moviliza, nos enamora a la izquierda, debe hacerse práctica, diaria, ¿no verdad? Y a la tan, digamos, autocrítica o crítica que dicen practicará al día siguiente la victoria. No, si somos izquierdas, tiene que practicar diariamente. Es un ejercicio como lavarse los dientes, debemos practicar la crítica y autocrítica, y yo creo que este especial por octubre servirá para quienes nos escuchen, generar reflexiones en ese sentido, para no cometer los mismos errores y poder recuperar
el futuro de la democracia en unos momentos tan difíciles como los que vive nuestro país. Muchísimas gracias, Cami, Leo, por esta tertulia. Esto ha sido Al Sur del Panal, un especial por la rebelión de octubre de 2019. Somos La Colmena. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. Todos los sectores sociales en el país que nos hemos levantado hasta bajar las medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. Shukmaquilla, Shukshunguya, Shukyuyaya, Runakuna Kashpaka, Kanakanchi, carajo. Los medios le ponen ajo, sazonan la información, preparando puro racismo para toda la nación que no cacha. Y macha, alicha, nalicha, yapacha, ashacha, shinaya, nyukanchicha, takuna, y mashachi, vidanga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad no detienen esta lucha por la libertad. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Nunca de rodillas, ese espíritu nos tiene que acompañar de nuestros taitas y mamas. Kunanga, runakuna, tukuya, hatari, kapari, makipura, rispa, usasumi, aliyu, yaita, tukya, chishuni, matashina, grishun, kaikaya, kimari, yakiman, yaikurkanchi, shuk, yashina, kanchi, shuk, yuyaya, shuk, shumuya, shuk, maquilla, urkumanda, shamuskanchi, mishuyu, yaita, urmachispa, katishumi. Urgencia, milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria. Nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitémosle el poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia. En paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Boom, 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 boom. Kaipimi rikurin imashata shinarin kanguna teya chachin gapa tukuya ya kashpa usharin gulpitanda la kushka kanchi kanguna marikuchin gapa tukuya hatari kami kanchi kanguna ta anchuchin gapa kiking bakungapi mukuta jarin kichi karun manda rikushpa chuchushpa kalpan ichi punda manda makana hunchi shinakashpa kamisha na kanchi kunanga hatari shunchi. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir, a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz, convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente los hechos suscitados, pero por su resistencia sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados, ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión. Por ejemplo, pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio, cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi, somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo.